Hola, ¿qué tal? Bienvenido a una emisión más de Perspectivas. Yo soy Jonathan Lomelí y te agradezco que me acompañes en este espacio de entrevistas a fondo. El día de hoy vamos a platicar con Bernardo Sáenz, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, y el tema, la Línea 4 a Tlajomulco, una obra que anunció el domingo pasado el gobierno del Estado y que tendrá un impacto en la movilidad para los habitantes del sur de la metrópoli. Comenzamos. La Línea 4 a Tlajomulco, una obra que moverá a 106,000 pasajeros al día a lo largo de sus 21 kilómetros. Tiene un doble valor, social y político. Por un lado, ofrece una alternativa de movilidad para los habitantes del sur de la metrópoli. Pero también Tlajomulco simboliza el bastión y origen del movimiento emesista que busca capitalizar políticamente esta obra como un logro de los gobiernos naranjas. La obra comenzó el pasado domingo con muchas dudas todavía sobre el plan de inversión, los tiempos de ejecución y el proyecto ejecutivo. De entrada, una obra que iba a costar más de 13,000 millones de pesos y se ejecutaría en 5 años, ahora costará 9,000 millones y se realizará en menos de 2 años, antes de la elección del 2024, según el gobierno estatal. ¿Cómo blindar esta obra de sobrecostos, demoras, corrupción y lucro político? Sobre el tema, entrevistamos a Bernardo Sáenz Barba, presidente del Colegio de Ingenieros de Jalisco. Una de las obras más importantes del sexenio, la Línea 4 a Tlajomulco, que comenzó el domingo pasado con una inversión de 300 millones de pesos. Sin embargo, todavía desconocemos el proyecto ejecutivo, desconocemos el plan de inversión, aunque el gobierno del estado asegura que tiene todo ya listo para que pueda avanzar y entregarse a más tardar el primer trimestre de 2024, es decir, antes de la elección de junio de ese año. Le agradezco mucho al ingeniero Bernardo Sáenz, presidente del Colegio de Ingenieros del Estado de Jalisco, que nos acompaña en este espacio de Perspectivas para platicar justamente de esta obra. Bienvenido, ingeniero. Gracias, Jonathan, por el espacio, gracias por la invitación y contento, gustoso de platicar de estos temas tan importantes para nuestro estado y para nuestra metrópoli. Ingeniero, la primera pregunta, ¿usted conoce el proyecto ejecutivo de esta obra que anuncia el domingo el gobierno del estado? De la Línea 4. Nosotros tenemos conocimiento del proyecto inicial en los temas generales, ¿no? La verdad es que no tenemos conocimiento todavía de este proyecto, el cual anuncia el gobernador. Sabemos, insisto, de los temas generales, pero el proyecto ejecutivo todavía no tenemos ese conocimiento. Y es normal que en este tipo de obras importantes para la metrópoli, un gremio como el de ustedes no tenga acceso a esta información, o al menos pueda tener una opinión al respecto. Sí, por supuesto, creo que es importante que los ingenieros civiles tengamos conocimiento de estos temas. Por supuesto, es importante. Hemos platicado con el equipo de trabajo del gobernador y sí vamos a tener acceso a conocer el proyecto con todos sus detalles, ¿no? Usted me dice, y esto para darle a conocer a la audiencia, lo que pasa es que hay un primer proyecto que se inscribe en Hacienda desde 2020, este proyecto de 13,000 millones de pesos, que después se modifica y se anuncia ahora con un costo de 9,000 millones de pesos y en un plazo menor al tiempo que se había establecido. ¿Podríamos hablar de dos proyectos entonces o es el mismo modificado? Yo creo que es el mismo modificado porque, mira, el proyecto inicial y en lo general creo que está bien planteado, es decir, el proyecto original se va a ejecutar en el derecho de vía de Ferromex y eso, lo comentábamos, es para poder ejecutar una obra de esta magnitud, la complejidad se baja, pues. ¿Por qué decirlo así? Porque un proyecto tan complicado como el que se ejecutó en la línea 3, con los pasos elevados, con la tuneladora, pues bueno, realmente por eso fue que al final tuvo tanta problemática, ¿no? Nuestra perspectiva es que si se hace conforme a lo que se planteó inicialmente, que va en el derecho de vía de Ferromex, que es a nivel, y que sí, por supuesto, tiene algunos pasos a desnivel, etcétera, algunos nodos que se tienen que modificar, pues bueno, esas van a ser las complicaciones técnicas. Sin embargo, en lo general creemos que está
está bien. ¿Cómo es posible o cómo ustedes desde el punto de vista técnico, en qué rubros o aspectos hay que descontar o abaratar la obra para reducirle de 13 a 9 mil millones de pesos? Por ejemplo, el gobierno del estado decía, en vez de 10 pasos a desnivel, ahora vamos a hacer 2 nada más. Y optimizamos, señalaron, que optimizaron las estaciones, que por lo que veo en el plan de inversión del primer proyecto, pues tan solo las estaciones iban a ser alrededor de 2 mil millones de pesos. ¿En dónde se puede hacer una optimización de la obra para que pueda dar estos números? ¿Es posible, ingeniero? Bueno, sí es posible. Los alcances, insisto, yo desconozco el nuevo proyecto, pero los alcances quizá de estaciones, los alcances, como lo mencionas, en los pasos a desnivel que se tenían, han de haber sido reducidos. Y por esto, pues sí se puede reducir tanto el tiempo como la parte económica, ¿no? Aquí sí me gustaría recalcar una parte importante. Y me voy otra vez al ejemplo que tenemos, pues tan tangible y que ya lo vivimos con la línea 3, ¿no? Sí. El proyecto ejecutivo de la línea 3 no tenía los alcances necesarios para poder determinar el costo que al final dieron, ¿no? Esta obra alrededor osciló, una vez iniciada, de 17 a 18 mil millones de pesos y terminó costando cerca de los 30 y 34 mil millones. ¿Por qué se disparó así esa obra al doble, ingeniero? Nuestro parecer es precisamente porque los proyectos ejecutivos no tenían los alcances necesarios, es decir, las complicaciones que se vinieron una vez que empezó a trabajar la tuneladora, con el tipo de suelo, con los socavones, etcétera, van complicando las obras. Pero esto va muy de la mano en que los alcances de los proyectos ejecutivos no están necesariamente ad hoc a lo que... Es que eso es lo que me preocupa, no sé si le preocupa a usted también, ingeniero, pero a ver, me dice que para que no se vaya al doble el costo de la obra, para que no tengamos el doble de tiempo de ejecución, necesitamos un buen proyecto ejecutivo. Es correcto. Y usted, como gremio, no conoce todavía el proyecto ejecutivo, no lo han dado a conocer por parte del gobierno del Estado y ya comenzamos las obras. Así es. Sí, es por eso que nosotros, bueno, ya hemos estado en contacto con el equipo de trabajo en este caso de la CIOP, y nos van a hacer la presentación del proyecto ejecutivo. Lo que nosotros hemos venido haciendo en este y otros proyectos es un acompañamiento, porque si bien no somos autoridad, sí somos, digamos que el representante de la sociedad civil organizada, y en este aspecto pues somos los ojos en el aspecto técnico de la sociedad, ¿no? Es por ello que sí, nosotros creemos que revisando, haciendo las observaciones si es que las hay, o las recomendaciones, insisto, si es que las hay, a un proyecto que se nos podrá presentar, y a partir de ahí sí pudiéramos hablar si lo que está planteado es correcto y es ejecutivamente en tiempo lo que se podrá determinar, y también el costo, ¿no? Porque, bueno, compartirte también que en el propio Colegio de Ingenieros Civiles, sí, las áreas de especialidad, entre unas es la ingeniería de costos, ¿no? Esto podríamos determinarlo a través de eso, y tenemos una área específica también de movilidad y de construcción. Todos estos elementos nos podrían dar una visión del proyecto que nos que ¿Cuándo les van a presentar la CIOP el proyecto? Yo esperaría que la próxima semana. Insisto, hemos estado ya platicando con ellos, esperaría que la próxima semana pudiéramos tener ya más información. Más información. Ingeniero, sobre el modelo de inversión, lo que sabemos hasta ahorita es que van 2 mil millones de pesos de la Federación, 2 mil millones de pesos del Estado, pero 5 mil millones, es decir, la mayor parte va a venir de un modelo de inversión de asociación público-privada. ¿Cómo funcionan estos modelos, ingeniero? Bueno, te platicaba previo a ahorita lo que estamos conversando. Nosotros conocemos las asociaciones público-privadas, las famosas APPs, y creemos que es un modelo que tendría que ser más recurrente. ¿Por qué? ¿Cómo funciona? Sí. El recurso estatal, federal o municipal difícilmente podrá abatir los rezagos que se tienen en materia de infraestructura, y es por ello que ahí es donde entran los privados. ¿Cómo funciona? El más claro ejemplo son las autopistas, ¿no? El privado invierte, mejora la infraestructura, la pone de primer mundo, bajo estándares que la propia autoridad después estará analizando y compaginando, ¿no? Una vez que se da la inversión, el propio privado recupera su inversión a través de una cuota.
En este caso, en las autopistas, es con el peaje que se paga por transitar por ellas. El modelo que se presenta acá, no conozco los detalles, pero tendrá que ver con el cobro de una cuota en el peaje que se paga por transitar por la misma. Sería como administrar la empresa encargada de construir la obra y de invertir, administrar cada uno de los tickets que pague uno, tendrá que destinar una parte al pago de la empresa privada por un cierto tiempo, y es una concesión, ¿no? Es una especie de concesión. Ahora, ¿cuáles son los riesgos de estos modelos para la rendición de cuentas y evitar la corrupción? La propia ley te marca, la figura de las APPs están marcadas en la propia ley. Nosotros, como ente, insisto, de la sociedad civil organizada, tenemos ojos en estas comisiones mixtas que les llamamos, en las que la Cámara de la Industria de la Construcción, el Colegio de Ingenieros Civiles y el Colegio de Arquitectos somos visores de que las condiciones que se presentan en estas comisiones sean las óptimas y que estemos vigilando el correcto ejecutar de las obras. ¿Hay algún modelo de obra pública con esta figura de APP en Jalisco que recuerdo ahorita? Sí, por supuesto. ¿Cuál es como el más emblemático? Uno que dio buenos resultados, pues es el edificio de Tlajomulco. Aquel que en su momento el gobernador, cuando fue presidente municipal de Tlajomulco, ejecutó bajo esta figura. Ingeniero, yo sé que usted es un técnico, que usted como colegio, pues bueno, lo suyo es justamente la cuestión técnica y no política, pero es inevitable pensar en que una obra como esta, tan emblemática, tan significativa por el lugar en donde se va a realizar, que es cuna del movimiento del partido que ahorita gobierna, pero además que se va a realizar no en 4 o 5 años, sino que se va a realizar en menos de 2 años. ¿Usted no considera o no ve allí un riesgo de que por una especie de prisa política o interés de otro tipo que pueda ser electoral, pudiera ponerse en riesgo una obra pública como esta de relevancia para la metrópoli? Porque esto, me imagino, ha ocurrido en otros momentos. Sí, lamentablemente no deja de ver de repente en las obras, por supuesto que es que el contacto que tienen con la gente, aspectos políticos dentro de la ejecución de obras, ¿no? Sin embargo, por eso precisamente hay entes como el que hoy me toca presidir y ser representante, porque nosotros somos esos ojos de la ciudadanía. En la línea 3, por ejemplo, lo manifestamos en varias ocasiones, que no estábamos de acuerdo en cómo se venía incrementando los costos, en cómo se venía incrementando los tiempos. Sin embargo, no había una retroalimentación en su momento de parte de las autoridades que estaban encargadas de esa. No había diálogo. Hubo un diálogo al inicio, pero ya cuando se empezaron a complicar las cosas, dejó de haber este diálogo con los entes responsables. Pensando en que como jaliscienses queremos que el Colegio de Ingenieros esté presente y supervisando en la obra de la línea 4, ¿qué es lo que usted le pediría al gobierno? ¿De qué manera participaría y sería ideal la participación del colegio en todo el proceso de construcción, de revisión de proyecto ejecutivo? ¿Cómo sería un modelo de colaboración y de observación ideal? Bueno, para nosotros involucrarnos al 100% en la participación desde la concepción, o sea, una vez que ya se tiene esta concepción del proyecto y el proyecto ejecutivo, que le demos una revisada los técnicos de nuestro colegio, que hay en verdad en Jalisco ingenieros de muy alto nombre, con experiencia suficiente como para revisar un proyecto de estas magnitudes, y por supuesto darle seguimiento puntual en cada una de las tomas de decisiones, ¿no? En la ejecución de los proyectos, en la ejecución del proyecto, perdón, en la contratación del proyecto, que dicho sea de paso, bueno, esos espacios los tenemos, ¿no? Sin embargo, el flujo de la información creo que sí pudiera ser algo más ágil. Que usted me está diciendo, en el sexenio pasado con la línea 3 justamente los excluyeron, ¿no?, de ese proceso de diálogo, y hoy al menos hasta ahorita en el arranque de obras no están incluidos. Sí, no estamos incluidos, ya estamos en pláticas, esperamos que esta información empiece a fluir y que, pues bueno, con esta información nosotros podemos manifestar que, insisto, creo que vamos dándole el voto de confianza a esta autoridad y a la aportación del gobierno federal, ¿no? Hay que vigilarlo, hay que ser muy cuidadosos de vigilarlo y que no repitamos las experiencias negativas que se tienen en otros aspectos. Interesante, subrayo entonces la participación, la observación por parte de los colegios y los gremios como el de ingenieros. Y otro tema que quiero abordar, ingeniero, es el tema de la corrupción en la obra pública.
A ver, ¿cómo se da la corrupción en la obra pública? Digo, yo sé que este es un tema que generalmente se aborda de manera escandalosa, pero quisiera entender cuáles son las formas en las que puede haber corrupción en la obra pública para también tener algún tipo de prevención en ese sentido. Por ejemplo, asignación de obra a empresas fantasmas, ¿eso ocurre? Pues yo no tengo ninguna demanda o alguna algún tipo de observación de ese tipo, es decir, ¿pero ha llegado no hemos recibido. ¿O no? Formalmente no. No. Formalmente nunca nos ha llegado, pero digo, no hay que tapar el sol con un dedo. Sí se escucha que pues de repente hay compadrazgos en la entrega de obras. O sea, empresas que de repente se crearon 5 días antes y ganan una licitación. Tipo de esas prácticas. Sin embargo, como te digo, formalmente no hay ninguna observación, ninguna demanda como tal, ¿no? ¿Obras fantasma? Es decir, obras que supuestamente se pagan pero no se ejecutan. Yo creo que en Jalisco difícilmente se da eso. ¿No? Las obras contratadas son obras ejecutadas y sí entendemos en varias partes de México. Pero en Jalisco no se dice. Yo hasta ahora no conozco una de ese tipo. ¿Presupuestos inflados, es decir, con más costo del que realmente tiene? Los presupuestos inflados yo creo que tienen mucho que ver con el tema de los proyectos ejecutivos, ¿no? Claro. De repente se hace un planteamiento de una obra que cuesta $1 millón y como no tiene un respaldo de un proyecto ejecutivo con alcances importantes, pues bueno, puede llegar a costar pues a lo mejor el doble o $1,5 millones, es decir, pero eso tiene que ver más bien con un aspecto de los alcances de nuestros proyectos ejecutivos. Que es justamente lo que no tenemos ahorita información, pero bueno, a ver, siguiente, ¿mito o realidad esto del diezmo a constructores o mochada a constructores, ingeniero? ¿Es verdad que eso ocurre, ha llegado a ocurrir? Bueno, insisto, a nosotros como colegio, como gremio, nunca nos ha llegado una demanda formal o una... Y entre sus agremiados, los empresarios, a lo mejor un poco así como en corto, ¿le ha yo llegado a contar que eso ocurra en la obra pública o no? Esa práctica, como lo dicen de repente ahí, tras bambalinas se escucha que puede suceder, pero es difícil darle un seguimiento a algo cuando no se manifiestan o cuando no lo hacen de manera formal, ¿no? Nosotros, y eso sí lo digo claro y contundente, si llega a haber alguna declaratoria de un tema de este tipo, nosotros le daríamos seguimiento puntual y lo manifestaríamos con la autoridad, porque por ningún motivo tiene que suceder este tipo de cosas, ¿no? De este tipo de prácticas. Entonces, invitaríamos a, si es que algún constructor le piden una mochada, pues que nos lo comparta y nosotros le daríamos ¿De cuánto seguimiento. dicen que es? ¿Qué porcentaje dicen que es ese No, pues ese diezmo? es un, ¿Qué dice la puede ser un 2, Vox un Populi? 3, un 5, un 10. ¿10%? Entonces es algo que pueden decir, pero pues más allá de cuánto o cómo, tendría que haber una denuncia, ¿no? Pero a ver, redondeemos, ingeniero, ¿hay corrupción o no en la obra pública en Jalisco? Nosotros no nos ha tocado. Y más, ¿por qué? Pues porque nosotros tenemos espacios en donde se pero dan que no le haya las tocado asignaciones. significa que no perdón que lo interrumpa, que no lo haya tocado significa que no existe o que simplemente usted no no nos lo han manifestado. Así es. Bueno, ingeniero. También, ingeniero, sobre la manera como se trabaja en este momento las licitaciones. Ustedes tienen participación en estos comités en donde se licita la obra pública, ¿cierto? Así es. ¿Qué habría que mejorar allí? Porque entiendo que es un proceso bastante complejo en donde se invita o se reciben propuestas de distintas empresas y después distintos miembros de gremios, Cámara de Comercio, Colegio de Ingenieros, funcionarios públicos, deciden cuál es la mejor propuesta. Allí, ¿cuál es el aspecto que habría que mejorar para evitar procesos irregulares? Bueno, hace poco si no mal recuerdo, en 2018, una modificación a la ley sustancial. Esta modificación fue propuesta por la Cámara de la Industria de la Construcción. Hay, como todas las leyes, temas perfectibles, ¿no? La participación, hay 3 tipos de contratación de obra pública: la asignación directa, los concursos simplificados sumarios, sí, que son concursos a los cuales la autoridad invita a ciertas empresas que están
por área de especialidad y que están inscritas en el padrón de contratistas del gobierno del estado. Y por último, las licitaciones públicas, que esas pueden entrar cualquier empresa, ¿no? Las licitaciones públicas son, redondeando números, arriba de 8 millones y medio de pesos. Los concursos simplificados sumarios son entre 2 millones y los 8 millones y medio. Y las asignaciones directas pueden ser hasta por 2 millones de pesos. Okay. Entonces, la asignación directa, la autoridad decide por emergencia, por que le tiene confianza a la empresa, por ciertas situaciones. Si es un monto asignar. bajo. Ahí nosotros como gremio y como representantes de la sociedad civil no tenemos participación. ¿Dónde entramos? En los concursos simplificados sumarios y en las licitaciones públicas. Claro. Se hace un diagnóstico una vez que se entregan las propuestas de cada una de las empresas constructoras, y en ese diagnóstico nosotros no entramos. ¿Dónde entramos? Una vez que se termina el diagnóstico, que ese lo hace la propia autoridad, nos entrega la resolución, y si nosotros tenemos alguna observación podemos solicitar información adicional. ¿Y qué es lo que tendría que cambiar, ingeniero? Lo que tendría que cambiar para nosotros es que aumenten un poco los montos, que los concursos simplificados, que es donde de repente se invita a unos cuantos... ¿Que aumenten los montos en qué sentido? Es decir, que aumenten los montos de las asignaciones directas, de los concursos simplificados, y que lleguen alrededor de los 10 millones de pesos, ¿no? ¿Eso por qué? Porque al final... Para que haya más control. Pero adicionando lo que te iba a comentar, los concursos simplificados sumarios invitan a por lo menos 5 empresas, y pueden integrarse o pueden adicionarse 2 empresas más. Los concursos simplificados, la propuesta que nosotros tendríamos es que entren las 5 invitadas y cualquier otro. Así es. Eso mejoraría mucho en temas, al final, de competitividad, y los procedimientos serían más ágiles y ganaría las propuestas al final tentativamente mejores, ¿no? Una de las posibles empresas o consorcios que construyeron la línea 4 sería Mota-Engil, que también estuvo a cargo de la línea 3 del tren ligero. En estos días se publicaba en un diario que había tenido observaciones por la Auditoría Superior de la Federación, y después la empresa respondió que no era así, que había entregado todo. ¿Usted conoce este consorcio? Sí, por supuesto. ¿Es un consorcio solvente? Es un consorcio que ejecutó parte de la línea 3. La línea 3 se dividió en 3 segmentos, digamos, toda el área suprimida, que es la tuneladora, y las 2 partes elevadas, ¿no? ¿Es un consorcio confiable? Yo lo que opino en este sentido es que las empresas jaliscienses tienen que llevar mano. Y las empresas jaliscienses, por supuesto, con nuestros técnicos e ingenieros jaliscienses. En verdad es triste de repente ver cómo hay obras ejecutadas por extranjeros cuando la capacidad técnica suficiente la tenemos aquí en casa. Este es un consorcio internacional. Así es, pero terminan ejecutando ingenieros de nuestro estado, empresas de nuestro estado como subcontratistas, y se llevan el recurso. ¿Y usted pide que sea directo? Tienen que llevar mano las empresas jaliscienses y nuestros ingenieros técnicos jaliscienses. Ingeniero, 9,000 millones de pesos la línea 4, ya para cerrar, en 22 meses. ¿Usted cree que va a costar 9,000 millones de pesos y que va a estar lista en 22 meses? Hagamos una apuesta. Yo te respondería, Jonathan, una vez que tenga la información, podría platicarte y decirte si lo pueden hacer en este planteamiento ahorita de tiempo. Sí, con su experiencia. Yo daría el voto de confianza en que ha sido analizado correctamente, y esperemos que se pueda ejecutar con este Sería tiempo. histórico. Yo no recuerdo una obra pública que se haya cumplido en el monto que plantearon y en los tiempos de establecidos. esa magnitud. Creo que no. Ahí tienes el Zapotillo, ¿no? Por ejemplo. Bueno. Pero esperemos, demos el voto de confianza, y en cuanto tengamos información, con todo gusto te comparto. Bueno, vamos a cerrar con el justamente mensaje del gobernador al respecto, y con el mensaje después de Manuel Parra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en donde hablan de los tiempos de ejecución y el reto técnico, dice la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que implica hacer esta obra en tan corto tiempo. Le agradezco mucho, ingeniero, que me haya acompañado en Perspectivas. Le agradezco también a usted que me haya acompañado en este espacio. Nos vemos en la próxima emisión. Yo soy Jonathan Lomelí. Y hoy vengo a decirles que vienen meses de mucho trabajo, que el compromiso que hicimos con el presidente de la República es que lo vamos a terminar antes
de que acabe nuestro gobierno. Vamos a trabajar día y noche sin descanso en la obra y en los pasos que siguen, porque todavía tenemos que procesar algunas cuestiones en el Congreso. Asimismo, le ratifican su respaldo para acometer este nuevo reto técnico que será la construcción de la línea en un plazo tan corto.